Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Qué dicha, qué dicha. Bueno, me alegra mucho verlos y poder compartir este ratito con ustedes de Ser Iglesia. Quiero pedirle que abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Ya vamos por el capítulo 4 de Hechos, versículo 23 al versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. Hoy seguimos con la serie, comienza la aventura, donde hemos estado viendo a los discípulos empezar a trabajar en el ministerio. Estamos empezando a ver a los discípulos hacer la obra que Jesús nos encomendó, y estamos viendo esta aventura llena de cosas diferentes, distintas, cosas que no habían vivido antes. Vimos predicaciones de Pedro, ya vimos que hay cierta persecución, ya vimos milagros, ya vimos que los llevaron ante los ancianos y los sacerdotes y los aprendieron y los maltrataron y demás. Y vamos a seguir viendo algunas cosas muy interesantes en las próximas semanas de este inicio de la aventura misionera de los discípulos que nos describe Lucas en el libro de Hechos. Entonces vamos por ahí, y hoy vamos a estar hablando de un tema bien particular. Quiero arrancar con una pregunta, y es: ¿sus oraciones, usted cree que sus oraciones son poderosas? Sus oraciones pasan del techo, diría uno. O sus oraciones te dicen, uy, yo a veces digo, yo creo que no pasan del techo, yo creo que no me las oyen, yo creo que no. ¿Cómo siente que es su vida de oración? ¿Vive frustrado porque sus oraciones parecen ser olvidadas? ¿O usted dice, no, yo siento que mis oraciones son bien contestadas, o el Señor ahí me habla después de que yo oro? ¿Cómo le va en esa parte de su vida de oración? A veces muchos cristianos, lamentablemente, creen en el Señor como Salvador, tienen la salvación asegurada en Cristo, pero viven una vida frustrante en cuanto a su comunión con Dios y en cuanto a sus oraciones, porque es un área donde a veces les cuesta. A veces también hay áreas donde no ven fruto, donde no ven cambios, donde no ven que las cosas mejoran, y trae frustración a la vida del creyente. Hoy vamos a estar viendo en esta porción de la Biblia a los discípulos orar de una manera muy especial, que nos puede enseñar mucho cómo es una oración poderosa, y que incluso le diría yo peligrosa. Una oración poderosa y peligrosa. Peligrosa porque a veces cuando oramos como van a orar los discípulos, es peligroso para nosotros, porque el Señor nos lleva a lugares donde uno dice, ¿está seguro que usted quiere ir en esa dirección? Pero es la voluntad que Él tiene, y cómo nos alineamos a esa voluntad por medio de la oración. Entonces de eso se va a tratar el mensaje de hoy, que espero que podamos aprender mucho, disfrutarlo mucho y conocer un poquito más al Señor a través de estas palabras. Dice Hechos capítulo 4, leo para ustedes del 23 al 31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy, y vamos a recordar un poquito qué es lo que había pasado, porque vemos que inicia el texto diciendo cuándo quedaron en libertad. Si usted hasta hoy nos acompaña o se perdió el mensaje de la semana pasada que nos dio Checho,
¿Por qué dice cuándo quedaron en libertad? Bueno, lo que sucede es que Pedro predica después de haber curado, o de que Dios curó al cojo por medio del Espíritu Santo a través de una oración de Pedro, y a Pedro y a Juan vienen a recibirlos muy amorosamente los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, y los llevan a ser interrogados y los tienen bajo custodia, diría uno, mientras los están interrogando acerca de en nombre de quién realizaron el milagro que habían realizado. Entonces ellos predican delante de todo el consejo de ancianos, predican a Jesús, predican el nombre de Jesús, les declaran a ellos que ellos son los que mataron a Jesús y que este Jesús es el Hijo de Dios y que este Jesús es soberano sobre todas las cosas. Y entonces este consejo de ancianos amenaza a Juan y a Pedro y les dice: no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. No vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Se les ordena que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y para darnos un poquito más de una idea, estos son los mismos que mataron a Jesús, ¿verdad? Son los mismos que mataron a Jesús. Tal vez habían renovado algunos seguían, pero eran los mismos que habían matado a Jesús. Ahora están amenazando a Juan y están amenazando a Pedro de no predicar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan dijeron: nos conviene más obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por tanto, vamos a seguir predicando, ¿verdad? Entonces, después de esa amenaza, a ellos los dejan salir y ahí es donde comienza este relato, ¿verdad? Dice: cuando quedaron en libertad. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos, estos dos discípulos, cuando quedaron en libertad? Dice Lucas que fueron a los suyos. Versículo 23: fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí vamos a ver algunas lecciones y algunos aprendizajes que nos trae esta porción de la Biblia. Lo primero que vemos o que podemos asumir de este relato es que seguramente había una preocupación. Imagínense que era que un par de amigos de aquí de la iglesia, sí, que predican, digamos que Checho y Horacio están predicando, los agarran los líderes religiosos, los apresan de alguna forma, porque hay una estructura jurídica y legal de parte de los religiosos, los tienen bajo custodia, y sabemos que esos que los tienen bajo custodia habían matado a Jesús, porque era Jesús y por las cosas que había Jesús. Es muy probable que pasara por la cabeza de muchos de los otros discípulos que estaban reunidos con ellos que tal vez podían matar también a Juan y a Pedro. Entonces seguramente había preocupación en el resto de los miembros de la iglesia, porque dicen: no, ya capturaron a Jesús y lo mataron, ahora están capturando a Juan y a Pedro, ¿qué va a pasar? Estos están predicando, están enseñando, acaban de sanar un cojo y los tienen capturados. No sabían lo que podía pasar, y lo que sí sabían es que la última vez que pasó algo parecido, Jesús terminó en una cruz. Entonces ya saben el nivel a lo que pueden llegar estas capturas de los fariseos. Entonces definitivamente yo me imagino a los demás discípulos, a los demás hermanos, a los demás amigos llenos de preocupación, pensando y orando por estos hermanos que están atravesando esta situación difícil. Y yo creo que una iglesia sana es una iglesia que está pendiente de las situaciones difíciles que atraviesan los hermanos. Una iglesia saludable, como la que vemos aquí en Hechos, es una iglesia que no es indiferente ante las situaciones difíciles que viven los hermanos. Es una iglesia que se preocupa cuando alguien está enfermo y que llama. Es una iglesia que se preocupa cuando alguien pasa por una situación laboral complicada y trata de ayudar. Una iglesia que no solamente pregunta: ay, ¿cómo está? Y si le dicen a uno: ay, estoy muy mal, estoy pasando por esta situación, dice: ah, bueno, que le vaya muy bien. No, una iglesia sana es aquella que está pendiente de las situaciones que viven sus miembros. Y esta iglesia de hecho nos muestra eso, una iglesia que está reunida, orando, unánime, mientras que los demás están pasando por situaciones de dificultad. Y es una responsabilidad nuestra imitar este comportamiento.
Imitar el comportamiento de que si tenemos un hermano o una hermana que está enferma, que ha perdido su trabajo, que tuvo un incendio en su casa, que se metieron a robar, que perdió a un familiar, todas las situaciones difíciles que alguien puede atravesar, que nunca las pase solo aquí en BCP. Que podamos ser familia verdaderamente para acompañarnos y estar presentes en las situaciones de los demás. Para mí fue muy lindo hace unas semanas cuando tuvimos el privilegio de acompañar a la familia de don José Luque y ver que la iglesia se levantó para llevarle comida por 3 semanas a la familia de don José Luque y que ellos no tuvieran que estar pendientes de absolutamente nada. De eso se trata, estar presentes en medio de las situaciones difíciles que atraviesan los hermanos. Pero también hay una responsabilidad, y es lo que vemos aquí hacer a Juan y a Pedro. Juan y Pedro apenas salen, dice que apenas quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron lo que había sucedido. Miembros de una iglesia saludable también se apoyan en su iglesia cuando tienen necesidades. Se apoyan en su iglesia cuando pasan por dificultades. No se aíslan para atravesar las dificultades. No se aíslan cuando terminan un noviazgo. No se aíslan cuando meten las patas en el trabajo. No se aíslan cuando tienen una situación difícil con un hermano aquí en la iglesia. No se aíslan cuando cometieron un error con sus hijos en casa. No, sino que buscan a los hermanos en la iglesia para contarles lo que ha pasado, buscar apoyo, buscar consejo y encontrar respuestas en el Señor. ¿A dónde va usted en los tiempos de crisis? ¿Dónde se refugia usted cuando pasa por una situación complicada? ¿En quién busca consejo? ¿A quién le cuenta sus problemas? Esa pregunta parece ser irrelevante, pero es fundamental. Y le voy a contar algo que me pasó ayer. Hoy es sábado, ayer viernes. Me pasó algo muy particular, y es que yo trabajo ciertos días en un colegio, una escuela y un colegio. Y ayer salíamos a vacaciones de medio año. Entonces había un ambiente muy alegre, ¿verdad? Todo era muy bonito, todo el mundo está feliz de salir a vacaciones, eran juegos durante todo el día, comida durante todo el día. Yo iba por todas las aulas, en todas me daban comida. Yo soy profesor desde primer grado hasta 11º y doy el club de fútbol de preescolar. Entonces yo interactúo prácticamente con todos los chicos del colegio, desde los más chiquitines hasta los más grandes. Entonces es una salvada porque en todo lado me daban comida. Yo iba a preescolar y había comida, yo iba primero, había comida, y así hasta arriba, en todo lado me daban algo. Me decían, vení, quédate un rato. Yo me quedaba y compartía con los chiquillos de cada clase y me daban algo de comer. Fue muy bonito y la pasamos súper lindo. Y cuando yo iba a salir, ya en la tarde, yo iba a salir, ya iba a ir para mi casa, me iba a montar en el carro y por algo yo venía bajando porque uno tiene que ir a marcar arriba y va hasta el otro lado por el parqueo, y yo iba despidiéndome de todo el mundo. Ustedes saben que soy bien bombeta, ¿verdad? Entonces yo iba despidiéndome de todo el mundo, deseándoles felices vacaciones, que Dios los bendijera, que todo saliera muy bien. Ahí iba yo saludando, despidiéndome, muy contento. Y cuando yo iba para el parqueo, uno se puede desviar para acá, ir a preescolar o seguir para el parqueo. Yo dije, uy, qué pereza bajar a preescolar. No voy a bajar. Y eso dije, no, voy a bajar. Y bajo a preescolar, y cuando llego ahí, me topo a 2 profesoras llorando. Y terrible el momento, súper tristes. Y me entero de que a las 2 las acaban de despedir. Y yo dije, no, sí, yo venía tan contento. ¿Por qué no me fui al carro? Eran como la 1. Me terminé yendo de ahí como a las 2:40. Pero me llamó mucho la atención algo. Y es que en medio de esta situación tan triste, tan dolorosa que ellas estaban viviendo, hubo 2 situaciones muy particulares, o una situación dividida en 2 escenarios muy particulares. Yo le ayudé a una profe a recoger todos los chunches,
porque las clases están llenas de todas las cosas de las teachers. Y otros 2 compañeros ayudaron a otra profesora a hacer lo mismo. Después de que ya yo le ayudo, recoger todo, montamos cosas en los carros y demás, yo hablo con la muchacha, oro por ella, la bendigo, la animo, trato de consolarla y de que esté bien. Estaba su mamá también ahí que le ayudó a recoger las cosas y fue un momento bien difícil, pero también pude orar por su mamá y ya, ahí terminó el momento. Por otro lado, la otra muchacha y estos 2 amigos, yo escuché cuando lo que le decían es: jale emborracharnos para que se le olvide esto, jale emborracharnos para que no piense más en esto. Y yo dije, qué particular y qué interesante cómo 2 momentos exactamente iguales pueden terminar de formas muy distintas solo por la compañía de las personas. Eran 2 situaciones exactamente iguales y una muchacha se fue a su casa bendecida, oraron por ella, el dolor era el mismo, y el otro lado iban para un bar. ¿A dónde va uno cuando pasa por tiempos de crisis? A veces uno no le toma la importancia que tiene la respuesta a esta pregunta, porque puede deteriorar mucho cómo se pasan los tiempos de crisis. Una situación difícil se puede convertir en una crisis terrible si uno la pasa mal acompañado. Una situación difícil puede solo ser una situación difícil si uno la pasa bien acompañado. ¿De quién se rodea usted cuando está en tiempo de crisis? ¿De quién se rodea usted cuando pasa una dificultad? Aquí vemos a Juan y a Pedro rodearse de sus hermanos, los discípulos, rodearse de su iglesia, contarle a su iglesia todo lo que habían vivido, que acaban de ser amenazados de que no pueden predicar más a Jesús. Ese es el gran dilema. Y ellos no se lo guardan, sino que van a donde sus hermanos y les cuentan lo que han atravesado y lo que han vivido. Es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a rodearnos bien, en los buenos momentos y en los malos momentos. Las señoras, las abuelas, mi abuela le decía a uno: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? También uno podría decir: dime con quién andas y te diré hasta dónde llegas, ¿verdad? Porque los amigos a uno lo impulsan o lo echan para abajo. Las personas cercanas lo impulsan o lo echan para abajo. Entonces es importante siempre hacernos esa pregunta y pensar en este ejemplo que nos dan aquí los apóstoles: ¿a quién voy? Vamos a los nuestros. Fueron a los suyos, dice el pasaje. Fueron a los suyos. Vamos a los nuestros, a buscar consuelo, a buscar apoyo. Y me encanta lo que sigue, porque ellos encuentran eso. Y vean lo que dice: unánimes, al oír ellos esto, al oír todas las cosas que ellos les contaron, unánimes alzaron la voz a Dios. Versículo 24. Unánimes alzaron la voz a Dios. Y aquí es otra gran lección. Antes de hacer cualquier otra cosa, oraron. Antes de ver cómo resolvían el problema, oraron. Normalmente uno lo hace todo diferente. Uno resuelve, busca contactos, hace llamadas, piensa en cómo qué hacer, busca en internet, le pregunta a San Google, hace todo lo que pueda. Y después dice: ay, yo no he orado por esta situación. O en la de menos dice: ay, necesito que oren por esto. Y usted ni ha orado. Usted ha buscado todas las soluciones, pero pide a otros que oren. ¿Verdad? Normalmente hacemos eso. Pero aquí vemos a los discípulos que unánimes inmediatamente alzaron la voz a Dios. Y esto nos enseña que tenemos que depender mucho más de Jesucristo. Tenemos que ser más dependientes de Dios que de lo que nosotros creemos que podemos lograr. Que confiemos más en Dios que en nuestras propias fuerzas. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Dios le resuelva los problemas y usted resolverlos? Y que Dios los resuelva. No es más fácil, pero vivimos diferente. Vivimos queriendo resolverlos nosotros y queriendo resolverlos Dios, y a veces las soluciones van en direcciones totalmente opuestas. Dios toma el control de mi vida y yo hago lo que me da la gana.
Dios, toma el control de esta situación, de esta relación que estoy viviendo. Pero ahí voy, yo soy el que hablo y yo soy el que digo, y sin preguntarle a Dios, yo soy el que escojo las palabras que tengo que usar. No, dependamos más del Señor. Confiemos más en Dios que en nuestra propia sabiduría. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, dice el proverbio, y Él allanará sus pasos. Reconozcámoslo a Él en nuestros caminos, en todas nuestras dificultades, y sobre todo aprendamos a descansar en Dios en medio de la dificultad. Cuando los discípulos se reúnen y dicen, nos amenazaron con no predicar más de Jesús, ya vimos lo que le hicieron a Juan y a Pedro, ya vimos lo que le hicieron a Jesús, la cosa se está complicando. Uno pensaría, vámonos de aquí, vamos a predicar a otro lado. Aquí ya se cerraron las puertas, ya no podemos predicar más aquí. O tal vez uno piensa, no, busquemos otras estrategias, hagámoslo solo virtual. Pasó en la pandemia. No, hagámoslo solo virtual. Pedro ahí sacando el celular, viendo formas, Juan sosteniendo el trípode. Hagámoslo virtual, o no sé, reunámonos de forma distinta, dejemos de ir al templo, quedémonos en las montañas. No, aquí lo que nos dice Lucas, que lo que hicieron fue alzar la voz a Dios y preguntarle al Señor y hablar con el Señor acerca de lo que estaban viviendo. Alzaron la voz a Dios y buscaron a Dios. ¿Y qué le dijeron a Dios? Vamos a ver en los versículos siguientes. Dice, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa es la oración de estos discípulos. Y voy a destacar las cosas que veo en esta oración. Lo primero que veo que hacen, punto número 1 de esta oración, es que ellos reconocen y enaltecen a Dios. Su oración comienza, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Interesantemente, esta es la oración que leímos la semana pasada en el tiempo de oración de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, y que no estaba planeado porque estaban hechos. La leímos y curiosamente es la misma oración de Nehemías. En ese capítulo, los discípulos aquí la hacen de ellos, la repiten y dicen, Señor, en medio de esto, estamos siendo apresados, estamos siendo capturados, estamos siendo amenazados de que no podemos predicar el nombre de tu santo siervo Jesús. En medio de esto, tú eres el Señor. En medio de esto, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. No son los fariseos, no somos nosotros. Esta circunstancia no es más grande que Dios. Este problema no es más grande que Dios. Este problema no se ha escapado de las manos de Dios. Ellos están diciendo, aún en medio de esto, sigue siendo Dios. Aún en medio de esto, a Dios nada lo quita del trono. Aún en medio de esto, Él es todopoderoso. Eso es lo que están declarando en este momento. Y me encanta porque hay una capacidad de reconocer a Dios con temor, con admiración y con un respeto gigante a pesar de las circunstancias. A veces a nosotros nos pasa que cuando las circunstancias se ponen difíciles dejamos de temer a Dios, dejamos de respetar a Dios, dejamos de admirar a Dios y decimos, ya no es un Dios bueno. No, porque estoy pasando por esto, ese Dios seguro no existe. No, ese Dios es malo conmigo. No, ese Dios se ha olvidado de mí. No, ese Dios, ¿qué va a poder hacer?
y nos quejamos y empezamos a renegar y a reclamarle a Dios porque nosotros no tenemos un corazón que, a pesar de las dificultades, sigue exaltando y reconociendo a Dios en su trono y sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Y yo creo que una muestra de madurez del cristiano es esto que está pasando acá. Un cristiano maduro dice: Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo se despedace. Dios sigue siendo Dios, aunque esté sufriendo esta situación. Dios sigue siendo Dios, aunque las cosas salgan al revés de como yo quisiera. Dios sigue siendo Dios, aunque el trabajo apeste. Dios sigue siendo Dios, aunque me despidan. Dios sigue siendo Dios, aunque tenga un cáncer. Dios sigue siendo Dios, aunque pierda un familiar. Dios sigue siendo Dios, aunque aquí en el mundo pase todo lo que pasa. Un cristiano maduro, lleno del Espíritu Santo, vive con esta fe y con esta convicción. Lo segundo que veo es que estos discípulos encuentran la respuesta a los tiempos que están viviendo en la misma escritura. Ellos se responden y dicen, vean lo que dicen, que es interesante, dicen: por boca de nuestro padre David. O sea, están diciendo, en las escrituras conocemos que por medio de David dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? ¿Por qué los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, se presentaron los gobernantes, se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Eso es lo que está en el Antiguo Testamento. Y ellos dicen: no, aquí está este texto que dice esto. Y ahora lo traemos a la realidad y decimos: claro, porque en verdad en esta ciudad se unieron los reyes de la tierra, Herodes y Poncio Pilato, y se unieron los gentiles, y también se unieron los pueblos de Israel. ¿Contra quién? Como decía el texto, como dijo David: contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Los discípulos encuentran sentido a lo que están viviendo en las escrituras, en la palabra de Dios, no en ideas, no en locuras, no en consejos humanos. Ellos encuentran en las palabras de Dios las palabras que traen luz y calma y esperanza y sentido a los tiempos que ellos están atravesando. Y nos da una lección de cómo utilizar la palabra de Dios en el día a día. La palabra de Dios trae luz a lo que nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios trae luz a lo que nosotros estamos experimentando. La Biblia tiene respuesta para poder entender y atravesar los tiempos difíciles que cada uno de ustedes vive. No es un libro que ya usted dice: no me da respuestas para lo que yo estoy viviendo. No, todo lo contrario. Y lamentablemente, si nosotros no estamos equipados con la Biblia en tiempos difíciles, no sabemos traer la palabra de Dios a los tiempos de crisis y la cosa se vuelve peor. ¿Qué hago yo cuando me siento que no valgo? ¿Dónde encuentro una respuesta? Si en la Biblia hay cientos de respuestas para entender qué hacer cuando siento que no valgo. ¿Qué hago yo cuando estoy queriendo cosas que no tengo? En la Biblia hay respuesta a cuando estoy queriendo cosas que no tengo. ¿Qué hago yo cuando me siento desconsolado porque perdí un familiar? En la Biblia hay respuestas para poderte recibir consuelo en medio de la dificultad. ¿Qué hago yo cuando sigo luchando con un pecado contra el que no le gano y vuelvo a caer y vuelvo a caer y me esfuerzo y vuelvo a caer? En la Biblia hay respuesta para quienes luchan con esto. Y esas respuestas traen luz y traen esperanza y traen guía para poder salir adelante de las situaciones difíciles. Pero si yo no estoy equipado con la palabra de Dios de esta manera, voy a seguir estancado en las situaciones de la vida. Voy a seguir en medio de una crisis. Y a veces nosotros iniciamos procesos de consejería, psicología, psiquiatría, toda la CIA que existen en el mundo, y nunca encontramos soluciones.
Porque las soluciones de las situaciones que vivimos en este mundo no se encuentran en este mundo. Se encuentran fuera de Él, en Dios. Entonces, si nosotros seguimos buscando en el mundo las respuestas a los problemas del mundo, vamos a vivir insatisfechos. Vamos a quedar siempre inconclusos. Nunca vamos a entender a plenitud las situaciones que nosotros atravesamos. Pero cuando nos damos cuenta que es afuera, que es en Dios, que es por medio de su Espíritu Santo y su palabra, que es fuente de toda verdad, que encontramos refugio y esperanza en las distintas circunstancias, vivimos lo que viven aquí los discípulos: paz en medio de una amenaza de no poder seguir haciendo ahora lo que se dedican a hacer, calma, entendimiento, un momento en donde dicen: Dios tiene el control porque Él había anunciado estas cosas. Dios sigue en control porque todo está pasando como Él lo dijo. Y ya nos damos cuenta de las cosas que Él nos había anticipado. Entonces los animo. La Biblia tiene respuesta para ustedes. Para esa situación que usted está pasando ahorita, la Biblia tiene respuesta. La Biblia tiene palabras de vida para lo que usted está pasando ahorita. Que no sea una aplicación más en su celular. Antes uno decía que no esté abierta en la sala de la casa. Ahora uno dice que no sea una aplicación más. Lo tercero que vemos acá es que ellos reconocen no solo que Dios es Dios, sino que el control de esta situación no la tienen los fariseos, que el control de esta situación no la tienen los reyes, que el control de esta situación no lo tienen los gobernantes. Ellos dicen: el control de esta situación lo tiene Dios. Vean lo que dice: en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto a los gentiles y los pueblos de Israel, contra Jesús, a quien tú ungiste. Pero ojo lo que dice versículo 28: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Los discípulos dicen: lo que está pasando no es porque ellos les da la gana, es porque Dios quiere que así pase, es porque Dios permite que así pase, y porque la mano y el propósito de Dios lo habían definido así desde la eternidad. Y esto tiene que traer paz al corazón, porque hay una soberanía gigante aquí. Vemos la soberanía de Dios, la soberanía absoluta de que no hay un rey que tome decisiones y que Dios lo permita que así sea. Como decía Jesús: no cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo permita. Esta es la realidad que ellos están dándose cuenta, o que están reconociendo. Dios está en control de las situaciones. A Dios no se le ha escapado nada de las manos. Dios no dice: ups, a mí se me olvidó este detalle en la historia, iban a matar a Jesús, sí, cierto. Por favor, Dios no tiene déficit atencional como yo, como para que se le olvide ese detalle en la ecuación. Como para que, ay, es que entre tanta cosa se me olvidó ese detallazo. No, Dios tiene control de absolutamente todo. Es su plan, es su propósito, y no hay nada que se pueda interponer en su plan y en su propósito. Es el creador de todo, es el principio y el fin. No hay nada por encima de Él, no hay nada más grande que Él, no hay nada por fuera de Él. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda afectar, tan siquiera afectar, no ni siquiera controlar, tan siquiera decir: no, ahora yo voy a hacer que el plan de Dios vaya un poquito más a la izquierda. Nadie puede hacer eso. O que pase un poquito antes. No, nadie puede hacer eso. El control lo tiene Dios. Y la clave para nosotros es tener fe y creer que eso es así.
creer y saber que Dios está en control. Este es el plan conocido. Cuando vemos a hermanos nuestros en diferentes circunstancias viviendo persecución, este es el plan conocido de Dios. Cuando vemos que cierran iglesias, este es el plan conocido por Dios. Cuando vemos que hay enfermedad, este es el plan conocido por Dios. No era el plan diseñado por Dios, pero es el plan conocido de antemano por Dios. Porque Dios diseñó un plan de perfección. El ser humano pecó, pero Él conocía esto. Él no hizo que el ser humano pecara. Él conocía esto. Y ya tenía un plan para salvación, sabiendo que el ser humano iba a caer. Y que si no caía Adán y Eva, cualquiera del que seguía iba a caer. Así que téngale compasión a Adán y Eva cuando los vea allá arriba. Dios está en control. Dios no se ha olvidado de su historia. Escúcheme bien, Dios no se ha olvidado de su historia. Dios no se ha olvidado de su problema. Dios no se ha olvidado de lo que hay en su corazón. Dios no se ha olvidado de sus temores. Dios no se ha olvidado de sus ansiedades. Dios no se ha olvidado de sus depresiones. Dios no se ha olvidado de sus preocupaciones. Dios no se ha olvidado y no ha perdido el control de lo que hay en su vida. A Él no se le ha salido de las manos lo que usted está pasando. Dios sigue en control y Él permite que muchas cosas pasen para que volvamos a Él. Porque si todo saliera bien, es muy probable que no estuviéramos aquí sentados y reunidos. Porque si todas nuestras vidas fueran perfectas y no nos faltara nada, probablemente no habríamos ido corriendo a buscar un rescate. Yo creo que hay que entender que Dios siempre tiene planes buenos y Dios siempre tiene planes de bienestar para sus hijos, y Dios siempre quiere bendecir a sus hijos, formarlos y cuidarlos. Pero esto a veces significa que pasemos por tiempos de dolor. Y uno dice, bueno, ¿cómo el dolor es bienestar? Es una de las preguntas. ¿Cómo el sufrimiento es bienestar? ¿Cómo el dolor es bienestar? El dolor es bienestar cuando ese dolor me acerca a Dios. Cuando a mí me duele tanto una rodilla que tengo que orar a Dios para que no me duela. Y que si no me doliera no estaría orando a Dios, estaría dormidito. Me acercó a Dios el dolor. Claro, es una circunstancia fea, pero me acercó a Dios el dolor. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que yo esté dormidito en paz o que esté cerca de Él? Que esté cerca de Él. Él me ama tanto que prefiere lo mejor a lo que es bueno. Entonces ahí es donde el dolor es bienestar. Cuando el dolor me enseña de Dios, es bienestar. Cuando el dolor me enseña que Jesús pasó por dolor y que yo ahora puedo compartir y tener el privilegio de compartir los mismos dolores que vivió Cristo. Cuando me humillen, cuando me persiguen, cuando me callen por hablar de Él, puedo recordar que Jesús pasó lo mismo. Y ese dolor me identifica con el dolor de mi Salvador. Cuando el dolor es bienestar, cuando el dolor une a una familia. Cuando en medio de la pérdida de un familiar se unen los familiares para abrazarse, para cuidarse, para que aquellos que estaban peleados se reconcilien. Porque pasa, ¿no? En los funerales se reconcilia el primo que se había agarrado hace 25 años con aquel otro. O los matrimonios se restauran, que se habían peleado porque uno perdió a un familiar cercano. Eso pasa. Y ahí es donde el dolor trae bienestar. Cuando el dolor genera que pidamos perdón. Cuando nos duele lo que le hicimos al otro. Cuando nos duele pensar en que podríamos perder a la familia. Cuando nos duele pensar que podríamos perder una relación con un hijo. Cuando nos duele que podríamos perder un trabajo. Cuando ese dolor llega al corazón, pedimos perdón. Y eso es bienestar. Y esos son planes de bienestar que el Señor permite. Y también cuando el dolor nos cambia la forma de vivir. Cuando decimos ya es demasiado seguir viviendo de esta manera.
Ya duele demasiado como para seguir en este camino. Ya duele demasiado como para seguir desobedeciendo de esta manera. Ya duele demasiado como para seguirme juntando con estas personas. Ya duele demasiado como para seguir en esta relación. Ya duele demasiado como para seguir en estas conductas. Y ahí decimos, yo vuelvo a Cristo. Entonces el dolor es una herramienta que el Señor utiliza para llevarnos a la plenitud y al bienestar. Y así podemos decir, Dios está en control. Las cosas, Señor, están pasando para hacer lo que tu mano y tus propósitos tienen destinado que pase, como dijeron los discípulos. Y lo último que vemos en la oración es lo que a veces solo tienen nuestras oraciones, y es la petición. Finalmente hay una petición chiquitita. Vean lo que dice: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Básicamente hay tres peticiones: que se consideren sus amenazas, que tus siervos hablen con toda confianza y que sigas mostrando tu poder. Tres peticiones muy sencillas. Y aquí es donde yo digo, esta es una oración poderosa. ¿Y qué tiene esta oración poderosa? Es interesante. Ellos no oran por ellos. Ellos no oran por ellos mismos como, Señor, líbranos de esto que estamos pasando. Su petición es, danos valentía para seguir cumpliendo la misión que nos has dado. Señor, sigue haciendo señales en el nombre de Jesús, para que Jesús siga siendo glorificado. Sigue haciendo curaciones, sigue haciendo milagros, para que Dios siga siendo glorificado. Yo no quiero decir que orar por uno mismo está mal, para nada. Para nada. Orar por las situaciones que uno atraviesa jamás está mal. Pero yo creo que orar solo por las situaciones que yo vivo sí está mal. Orar solo por las cosas que tienen que ver con mi vida sí está mal. Orar sin una perspectiva del reino sí está mal. Y ahí es donde uno dice, sí, mis oraciones no pasan ni el techo, y yo oro solo para mí. Hay que orar sabiendo que tenemos una misión. Mi hermano, usted tiene una misión. Usted es misionero en esta tierra. Todos ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A todos los discípulos de Jesús les toca eso. Ustedes tienen una misión de vida. Esa misión hay que orar sabiendo que todos los días tengo que caminar en esa misión. No me puedo hacer el ruso de esa misión que Dios me dio, porque voy a rendir cuentas de eso. Tengo que orar sabiendo que hay propósitos mucho más grandes que solo yo, que hay propósitos mucho más grandes que nosotros mismos. Los discípulos no dicen, Señor, por favor, que no suframos. Señor, por favor, que no nos maten. Señor, por favor, quita las amenazas. Señor, por favor, mata a los fariseos. Señor, por favor, trae nuevos gobernantes. Señor, por favor, ponnos a nosotros como fariseos para que enseñemos estas cosas. Esas eran todas mis ideas de peticiones por aquello. No. Señor, considera sus amenazas, pero danos valentía para seguir predicando. Y sigue respaldando tu trabajo con milagros, nuestro trabajo con milagros, con curaciones y con señales para que la gente crea. Qué linda petición, ¿no? Sabiendo que hay propósitos más grandes que lo material, sabiendo que Dios tiene propósitos más grandes que un trabajo, sabiendo que Dios tiene propósitos que tienen un impacto eterno. De eso se tratan nuestras peticiones. Hay una canción que nosotros cantamos mucho, no la voy a cantar. Les voy a leer lo que dice. ¿Qué dice?
y la cantamos bastante, se llama Llévame a la cruz, y la primera línea empieza con: si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Y es muy verdad. A veces nuestras oraciones se tratan mucho de nosotros, familia. Y nosotros tenemos que hacernos cada vez más chiquititos para que Dios se haga más grande en nuestras vidas. Y Dios nos ha rescatado, y Dios nos ha cuidado, pero la realidad es que Dios no está al servicio de nosotros. Nosotros estamos al servicio de Él. A veces nosotros entendemos la transacción de la salvación como: me salvó, ahora Dios hace todo lo que yo quiero. Pero póngase a pensar, si a mí alguien me salvó, yo debería decir: estoy en deuda, yo debo hacer todo lo que este me diga. Pero nos volvemos un poquillo carevalos y pensamos que Dios sí tiene que seguir dando y dando y dando y dando y dando, y yo exigiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, todo para mí. ¿No? Que seamos siervos de Él para la gloria de Él. El texto termina con la respuesta de Dios a la oración. Después que oraron, el lugar en donde estaban reunidos tembló. Por eso le dije: en oraciones peligrosas, el lugar de tiembla aquí, el cuarto piso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y vea lo que dice después y con lo que termina este texto: y hablaban la palabra de Dios con valor. Acaban de ser amenazados de que no vuelvan a hablar la palabra de Dios con valor. Y ellos terminan de orar, y todos, no solo Juan y Pedro, todos ahora hablan la palabra de Dios con valor. Seguro los fariseos dicen: no, es que cada vez que los amenazamos esto se pone peor. Familia, aquí no dice que la respuesta de Dios fue: dejaron de tener problemas. Aquí no dice: dejaron de vivir persecuciones. Aquí no dice: dejaron de tener escasez o dinero para la misión. No, pero podemos ver una evidente muestra del poder de Dios, ¿o no? Aquí hay una evidente muestra del poder de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y se cumplió lo que pidieron. Hablaban la palabra de Dios con valor. Hubo respuesta de Dios, hubo mover de Dios, hubo trabajo de Dios a partir de la oración que hicieron los discípulos. Sus oraciones son poderosas. Sus oraciones pasan del techo. ¿De qué se tratan sus oraciones? Termino con esto. Y le pido a Mela si puede pasar para que terminemos adorando, aprovechando que Mela está aquí con nosotros. Las oraciones poderosas, familia, las oraciones espectaculares son aquellas que están alineadas a los planes de Dios. Las oraciones poderosas son aquellas que están alineadas a los planes de Dios. Y necesito entonces, siendo muy lógico, conocer los planes de Dios. Necesito entonces saber qué tiene Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el plan de Dios para mi vida, saber cuáles son los propósitos de Dios, y de acuerdo a eso alinear mis oraciones, y de acuerdo a eso orar para ver el poder de Dios actuando. Si no, es muy probable que vaya a seguir viviendo una vida de oración frustrada, porque todo lo que pido no va alineado a los propósitos de Dios.